yo creo que hay que entrar al tema jurídico, pero es más importante ver la dimensión, ver el contexto en el cual se han dado procesos de reelección y que siempre han tenido la misma reacción de los sectores de oposición. La reelección es característica de los momentos de poscrisis. Los estados que han vivido crisis muy agudas, que han llegado casi al límite, han superado sus crisis a través de largas reelecciones. En ese sentido, para mí es imposible entender una Alemania fortalecida de posguerra sin las sucesivas reelecciones de Konrad Adenauer. Para mí es imposible entender que Francia, post-invasión, logre ser lo que Francia es si no es con las reelecciones de Charles de Gaulle. Para mí es imposible entender que Estados Unidos superara su crisis, la depresión, la Gran Depresión, y lograr una victoria aliada sin 12 años de reelecciones sucesivas. Y lo mismo pasó en América Latina en la época de la crisis del neoliberalismo, ¿no? Después de eso se necesitaron varias reelecciones para superar. Es el caso Ecuador, es el caso Venezuela, es el caso Argentina, es el caso del PT. Entonces estamos hablando de que la reelección tiene un contexto, ¿no? La reelección en el caso boliviano es que estamos saliendo poco a poco, pero sostenidamente, de un escenario de crisis que nos ha llevado casi a una crisis de estado terminal. Entonces, primero es importante ver cuál es el contexto en el que se dan los procesos de reelección. Ese es el primer elemento, digamos, mayor, histórico, si quieren verlo así. Yo creo que un segundo contexto es el contexto político. La dimensión política es muy importante, ¿no? Para salir de esta crisis, Bolivia ha demandado, ha concentrado su voto, ha fortalecido un liderazgo, porque quiere apuntar a una persona y no a la dispersión de jugar un paso atrás, un paso adelante, un paso atrás, un paso adelante, y por eso la gente tiene mucha esperanza. Políticamente, para mi gusto, es un error prohibir al que tiene la mayor cantidad de votos, querer prohibir de que el presidente de una elección, privilegiando no sé, pues el derecho que pueden querer reclamar 2 o 3 candidatos que tienen el 5, el 10% y que están aspirando a que el mejor equipo no vaya a la cancha, ¿no? O sea, esa aspiración tan mezquina, tan contraria, tan antipatria, de evitarle al pueblo que pueda elegir al que ellos más quieren y dejarle al electorado sin el candidato que más les gusta. Eso en el contexto político. Entonces, si ya vamos redondeando un contexto histórico, y no solamente histórico desde la Europa, Estados Unidos, Latinoamérica, que hace sus crisis, sino también Bolivia, ¿no? O sea, las sucesivas reelecciones del Negro Montes, de Percy Fernández, de Chiriquí y de muchos otros alcaldes son las que nos han permitido salir de procesos de crisis institucionales muy grandes. Entonces, por eso a veces pareciera mezquino cuando hay políticos que quieren sacar al referente político más importante que tiene la población solamente para tener mayor posibilidad, mayor competitividad electoral. Sin embargo, es muy importante también llevar esto a la ley, porque finalmente nos regimos en el marco de la norma. Y en ese marco de la norma yo quiero comenzar por el artículo al que se aferra casi de manera desesperada la oposición. Y es el artículo que solamente establece una relación y que para efectos de cómputo en el artículo transitorio plantea de que los mandatos anteriores tendrán validez. Ahora, ¿qué nos dice sobre el mandato? El mandato nos dice un periodo de mandato es de 5 años. Exactamente las mismas palabras usaba la anterior Constitución, periodo de mandato. Y cuando hablamos de periodo de mandato de 5 años, estamos hablando que para que se perfeccione el mandato, tiene que tener un periodo de 5 años. Así como la compra y venta se perfecciona con el pago y con la recepción, el mandato se perfecciona con el cumplimiento del tiempo para el cual ha sido mandatado. Entonces, este primer mandato que tuvo anterior a la nueva constitución del presidente Evo Morales, ni siquiera ha terminado de ser mandato.
Entonces, eso no puede entrar como cómputo en cualquier criterio legal que se respete. Ese es un tema muy importante, porque hay que leer el texto en su totalidad, ¿no? El mandato tiene un periodo de 5 años. Si no tiene un periodo de 5 años, no es. O sea, no basta con que lo hayan elegido y al día siguiente lo fuerzan a renunciar. Eso no es un mandato. El mandato se perfecciona con el cumplimiento del mismo. Entonces, aquí, y la posición es clara, no se necesita ni siquiera una consulta constitucional. La norma es clara. Sin embargo, ya anticipadamente, ya adelantando una carrera electoral, la oposición empezó a plantear de que el presidente no puede ir. Y me imagino que en ese contexto es que el Senado ha mandado su proyecto de ley de interpretación de lo que es la reelección a una consulta constitucional previa, que es un elemento muy sano. Hemos hablado de esto cuando hemos hablado de la ley de extinción de dominio, ¿no? Lo hemos visto cuando lo mandó la diputada Delgado como una forma muy sana de resolver algunos problemas cuando hay una duda tan grande de constitucionalidad en las leyes. Ahora, para ir a más ajuste jurídico todavía, ¿cómo normalmente cuando hay dos posiciones que van a plantear un derecho, el derecho de unos y el derecho de otros, y pueden quedar contrapuestos en algún momento, bajo qué criterios tiene que analizar un tribunal constitucional? Por supuesto, garantizando el derecho más importante, el derecho fundamental, el derecho que tiene la gente a concurrir a las urnas para elegir a las personas que ellos quieren, pero también el derecho del sujeto de concurrir a las urnas para elegir y ser elegido. Ese derecho fundamental por encima de una interpretación forzosa que pueda querer garantizar alguna pequeña ventaja política a algunos sectores de oposición que realmente están asustados con la popularidad, con el liderazgo, con la concentración del presidente Evo Morales. Entonces, cuando se lleva esto, que es sano, al Tribunal Constitucional a que se consulte, porque finalmente, si somos democráticos, si somos respetuosos de las instituciones, tendríamos que ir pues a un lugar. No puede ser una persona, Charlie Bert, ninguno de nosotros, quien pueda plantear, quien sea el referente de lo que es constitucional, no constitucional, ético, no ético. Eso lo planteará, lo dirimirá la instancia que corresponde, que es el Tribunal Constitucional. Por eso, repito, eso queda totalmente claro. No se ha perfeccionado ningún tipo de mandato. Pero si la Asamblea, desde el Senado, ha visto que hay una interpretación diferente, forzosa, contraria, negativa de la oposición para sacar alguna ventaja, me parece sano, creo que están en su derecho, que puedan enviar este proyecto al Tribunal Constitucional y que democráticamente se pueda definir ahí. Ahora, yo solamente espero que el Tribunal Constitucional tenga la claridad de, ante dos derechos encontrados, el derecho del ciudadano Morales de concurrir a las urnas para elegir y ser elegido, sea privilegiado por encima de un derecho que reclama la oposición de sacar una ventaja política para querer ganar en la mesa y no en la cancha electoral, como tiene que ser la democracia, y no privando al pueblo de que pueda elegir al líder que ha elegido para llevar adelante este proceso de reconstrucción, este proceso que siempre requiere mucho tiempo y que es propio de los procesos de reelección. Bueno.